Acuérdense que hoy vamos a terminar el tema que estuvimos viendo hace 8 días. Hace 8 días vimos el perdón, la base para la restauración y la restitución. Y sé que nos va a ayudar muchísimo el poder ver este tema. Los que no vieron el primer tema sobre el perdón, por favor, pueden entrar a la internet, pueden verlo en YouTube o también en nuestra página o en Facebook, para que por favor sepan de qué estamos hablando. Los que de pronto no estuvieron, ahí está el tema ya ahí arriba en las redes. Jesús dijo algo, claro, y nos enseñó el Padre Nuestro. Y en Mateo 6:12, la oración del Padre Nuestro, solo extracté un pedacito y está en Mateo 6:12. Y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y he llamado el mensaje para que vaya la introducción, viviendo los tiempos de restauración y de restitución. Viviendo los tiempos de restauración y restitución. Y esas dos palabras van a ser claves para la vida de cada persona, de los seres humanos. Estuvimos hablando de la importancia del perdón. Y estábamos diciendo que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, pedir perdón a otros, pero también recibir el perdón que otros nos quieren pedir, y también pedirle perdón a Dios. Importantísimo esto que estoy diciéndoles de que nos podamos perdonar, porque es la base para poder ser restituidos y ser restaurados. Si no, va a ser difícil. Si tú, por ejemplo, quisieras darle a tu hijo de 6 años, ¿le darías tu carro, tu camioneta? ¿Qué piensas? ¿Te lo darías? Yo creo que no. Tú estarías diciendo, no, es muy pequeño, sería una locura. No sabe manejar, o si supiera al menos meter los cambios. No, sería una locura. De la misma manera, Dios desea que la base número 1 es que tengamos perdón, número 2, restauración, y por último, restitución. Entonces miremos qué dice Jeremías 15:19. Y me está dando una promesa de lo que Dios quiere en la vida nuestra. Dice, si regresas a mí, ¿qué va a hacer Él? Dice, restauraré, ¿cierto? Esto dice el Señor. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero y tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Y es interesante, más adelante vamos a entender por qué Él termina diciendo, eres mi vocero y tienes que influenciar en ellos y no ellos que influyen en ti. El tener la dinámica del perdón todo el tiempo va a ayudarnos a ser un mejor país, nos va a hacer una mejor nación, nos va a hacer un mejor continente, un mejor mundo. ¿Saben dónde está la base para que esta nación entre en un tiempo nuevo? La base del perdón. Ustedes ven cómo hoy para el proceso de paz no es fácil todo lo que está sucediendo, pero la base realmente es allí, en el perdón. Y la base del perdón, si nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, si nosotros perdonamos a otros, les pedimos perdón, si recibimos el perdón de otros, le otorgamos el perdón a otros, entonces Dios nos perdonará y podremos en una manera u otra pedirle perdón a Dios. Pero miremos entonces que esa es la base para que haya restauración. Miremos primero qué es restauración. Y restauración es, el número 1, ¿qué es restauración? Entonces miremos, restauración es reponer, es reparar o renovar de un estado actual a su estado original. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios nos quiere volver a su estado original, a las cosas nuevamente, a como eran antes, entonces vamos a entender
qué significa la restauración. En 2 de Corintios 5:17 la Biblia me dice, y Pablo está diciendo ahí a través de esta hermosa carta a la iglesia en Corinto, le dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona como nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y ahí viene un secreto tremendo. Hace unos días estuvimos en un retiro ministerial de pastores y vino una persona, profesor de universidades, que ha sido pastor, director, un hombre muy sabio. Y nos dijo algo que de una manera u otra rompió los esquemas. Y dijo lo siguiente: las iglesias pueden estar llenas de gente cristiana, pero no gente nacida de nuevo, ni tampoco hijos de Dios. Entonces, como que uno dice, ¿cómo así? Y decía, ¿pueden haber cristianos no nacidos de nuevo? Sí, porque el cristianismo es una religión en sí. Cuando uno mira los postulados de Cristo, claro, uno los puede seguir, pero no haber nacido de nuevo. Entonces, oro, ayuno, leo la Biblia, ¿sí? Porque uno cree que por leer la Biblia, por ayunar, por orar, por diezmar, por ofrendar, por servir en la iglesia o servir, ya soy salvo. No, la Biblia no me dice eso. Entonces, quiere decir que las iglesias están llenas, sean católicas ortodoxas o sean cristianas, están llenas de personas, aún de cristianos que nunca han sido salvos. ¡Wow! Duro eso, pero es verdad. Por eso muchos dicen que el cristianismo es una de las tantas religiones que hay en el mundo. Y tienen razón. Entonces alguien me podría refutar y decir, bueno, pero es que la Biblia dice que en Antioquía los llamaron los primeros cristianos. Pero ¿quién les llamó cristianos? ¿Cristo? ¿Dios? ¿Los discípulos? ¿Los apóstoles? ¿Quiénes les llamaron cristianos a los que seguían a Cristo? Entonces dice que le llamaron en Antioquía despectivamente. Pero por seguir unos postulados cristianos yo no voy a ser salvo, ni soy nacido de nuevo. Y aquí Pablo cuando dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Y hay personas que pueden venir y no pertenecen a Cristo, solo siguen una religión, pero la religión no salva, es Cristo. Y claro, esto cuando él lo dijo y lo enseñó, tenía toda la razón. Porque en la iglesia pueden haber cantidad de personas que vienen, pero nunca han nacido de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Y eso es lo que vamos a ver. No puedes tú ser restaurado si no has nacido de nuevo. Porque ¿qué va a ser restaurado si en un momento no has nacido de nuevo? Aquí dice claramente, Pablo dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Y entonces aquí es donde viene el secreto de que el perdón va a traer la restauración. Y restaurar significa renovar, reparar, volver al estado original de algo. Entonces Pablo en segundo lugar nos lleva a entender este segundo punto. La restauración me lleva a la transformación de la imagen de Cristo. Fuimos creados cuando Dios colocó a Adán, le dijo, te voy a hacer a imagen y semejanza, te voy a hacer. Y le dijo estas palabras, estas no están en las pantallas, en Génesis 1:23 le dijo, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernala sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dice, fructifíquense, multiplíquense, gobiernen y reinen sobre la tierra. Eso es lo que menos hemos hecho. Entonces, si queremos en un momento volver al estado original, tenemos que volver a hacer esto. Bien, esta semana pasada, Dios me trajo algo bien especial. Bueno, Richie, mi hijo menor, con la novia, adoptaron un perro, un beagle de 3 años. Y lo adoptaron no porque lo abandonaron, sino porque
se fueron los dueños a vivir en un apartamento más pequeño. Entonces ya era muy difícil. Ustedes saben que los beagles son difíciles, los que tienen no son fáciles, ellos son, por eso llaman de vigor, beagle. Entonces lo dejan una semana en la casa de ellos, una semana. Nosotros ya lo hemos tenido por 2 ocasiones. Pero hace poco lo saqué y como soy fan de César Millar, ¿sí? Entonces he aprendido cosas. Y el primer día lo saqué. Y entonces, ¿sabe qué hizo? Se iba por donde se le daba la gana. No era otra palabra. Como son, ay, se iba para allá y para acá. Entonces dije yo, voy a traer lo que me enseñó César. Lo cogí así y le dije, bueno, vas a estar al lado mío, no vas a hacer lo que se te dé la gana. Y claro, y era así, iba para acá, y después de 5 horas me hizo caso. No, mentiras. No, como a los 15 minutos, 20 minutos, ¿sabe qué hizo? Ya como que entendía y le decía, vas para acá. ¿Saben? Nosotros sacamos una conclusión. Como seguramente allá en su casa, porque los beagle tienen un problema. Este por ejemplo, es un alfa también, porque es alfa. El perro también es alfa y se llama Lucas, ¿sí? Y no Tudo, sino Lucas. Y Lucas, entonces ya uno lo va llevando. Entonces yo le decía ayer a Richie y a Diana, mira, hay que enseñarlo, hay que reeducarlo. Tiene que nacer de nuevo. Porque claro, son 3 años que seguramente, ¿qué hacía él? Vivía como él quería. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el caso de nosotros, el pecado, ¿qué fue lo que nos llevó? A vivir como se nos daba la gana. Entonces, para poder nacer, si yo nazco de nuevo, entonces voy a dejar que Cristo gobierne mi vida. Y ayer descubrimos algo, como a las 5 de la tarde salimos, y entonces lo soltamos aquí en el parque, y yo veía que los perritos, los otros perros, las otras mascotas, uno iba en manada, porque no sabe andar en manada. Entonces él llegaba y arrancó y ¡fuazo! Se iba por allá, y no, nos tocaba ir a traerlo. Pero generalmente cuando un perro sabe andar en manada, se puede ir lejos, y después ¿qué hace cuando lo ve que los está buscando? ¿Qué hace? ¡Pum! Se viene corriendo y otra vez vuelve y se encarrila. Y había una mascota que era detrás de los dueños, estaba ahí el papá, la mamá y el hijo, y el perrito, la mascota. Y era obediente, la mascota detrás ahí, de pronto se salía allá, volvía, pero se nos perdía y corra detrás de un perro, déle allí. Y yo le decía a mi esposa y a mi otro hijo, no sabe andar en manada. ¿Toca qué hacer? Que nazca de nuevo. Toca volverlo a reeducar. ¿Me entienden? Así es la situación que vivimos cuando la restauración viene. O sea, la restauración vuelve y nos da a nosotros una posición y nos da una función y nos dice lo que dice aquí en Génesis 1:23. Dice que los seres humanos fuimos llamados para fructificar, para multiplicarse, para gobernar y para reinar. 4 cosas, ¿sí? ¿Para qué fuimos diseñados nosotros? Para 4 cosas. Fuimos llamados para fructificar, para que todo tenga fruto, para multiplicarnos, para gobernar y para reinar. Y eso se perdió completamente. Ustedes ven que porque a veces los perros nos gobiernan. Por eso, para mí, César Millar ha traído una nueva teoría que es bíblica, donde el perro tiene que estar bajo ¿qué? El dominio de su dueño. Pero hay perros alfa que es... Por ejemplo, cada vez que se arrima uno al dueño, se va ahí como diciendo, yo soy el dueño. ¿Ven? Dios quiere corregir lo que está diferente. Dios quiere reedificar las ruinas en que de pronto en algunas áreas de nuestra vida quedaron situaciones del pasado presente más cercano o del presente. Dios quiere levantar que cada generación no pierda esto, porque esto lo perdimos completamente. Y entonces, pero tengo que nacer de nuevo. La religión no me va a dar cambios, escúchame. Porque algunos pueden decir, yo ayuno, yo oro, yo hago esto. Pero no se trata de ritos, no se trata de dogmas, no se trata de costumbres. Se trata de tener una vida donde
yo esté seguro que he nacido de nuevo y por nacer de nuevo ahora soy hijo o hija de ¿quién? De Dios. Más que un cristiano. Porque algunos cristianos irán al infierno y usted puede decir, oh, duro, sí, claro. Porque se acuerdan cuando Jesús cita ahí y dice, muchos dirán, en tu nombre canté, en tu nombre dancé, en tu nombre ayudé a los pobres, en tu nombre saqué demonios, en tu nombre diezmé. Y ahí entonces dice, apartados de qué? De mí, hacedores de maldad. Por eso tenemos que estar seguros. La palabra de Dios perdura a través de los tiempos y no cambia. Eso fue lo que nos dijo. ¿Cuándo debemos hacer estas 4 cosas de fructificar, de multiplicarnos, de gobernar y de reinar? ¿Saben cuándo? Siempre. Esta será por siempre. Porque nosotros después vendremos con Jesús y reinaremos, dice, con Él. Ahora en Romanos 12:2 me dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas que nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Saben qué toca cambiar? El chip. Por ejemplo, ahorita ya no hay chip mundial Rusia 2018. Ahorita, ¿qué modo tenemos que ponernos? ¿Modo qué? Modo Tour de Francia, sí señor. Entonces, el cristiano, ¿qué tiene que ponerse el chip? ¿Cuál es el que tiene que ponerse? El de el reino de los cielos. Porque si no va a pensar como el mundo piensa. ¿Saben, Lucas, el perro, el Beagle, el perro de Richie, qué tendrá que hacer? Cambiarse su chip. Porque ustedes lo vieran. Y entonces hay cosas que en un momento no entendemos. Pero si no entramos modo chip, ahí va a ser grave. Dice que es claro, cuando ahí nos está diciendo en Romanos, nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios les, ¿qué haga? Transforme. Ustedes, los que son de la generación Transforme, yo no soy de la generación Transforme. ¿Quiénes son aquí de la generación Transformer que les fascina Transformer? ¿Quiénes son? A ver, ¿tú eres de la generación Transformer? No, no es que te gusta, sino que si eras de la generación, porque a mí también me gusta. Y no soy de la generación Transformer. ¿Sabe qué hacía la generación Transformer? Venía el carrito y que hacía y ahorita venden juguetes que hacen lo mismo, ¿se han notado? Y los niños ven el carrito y se transforma. ¿Y cómo hacía? ¡Pum! Se transforma. ¿Cuáles eran los muñecos que habían? Yo la verdad eran mis hijos los que veían esa. Pero siempre ellos eran fascinados Transformers. No sé cuántas películas ya han hecho de Transformers, 2 o 3. 5, a ver, que estoy desactualizado. 5 los que son de Transformers. ¿Y qué tal les parecen? Chéveres, ¿no? Entonces dice aquí Transformer, pero dice transfórmense en personas que, dice, no imiten las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas que nuevas. Algo que me fascina de ustedes las mujeres es que ustedes se transforman. ¿Sí o no? Cuando de pronto uno ve, hoy tienen el cabello de un color, a veces tienen la ropa, les fascina, ¿sí o no? Y uno a veces, a mí me ha pasado que a veces entra alguien y digo, ay, vino una persona nueva. Cuando le va, no, eres tú, Sarita, claro. No, eres tú, ¿sí? Porque las mujeres, dentro de su ADN, les gusta, ¿qué? Transformarse, es parte de su situación, de sus circunstancias. Pero aquí me está diciendo es que yo empiece a ser transformado en la forma. ¿Saben dónde vienen los cambios? Hagan acá, los cambios vienen aquí, hagan acá. ¿Dónde vienen los cambios? Acá es donde vienen los cambios. Muchas veces una persona puede cambiarse físicamente y no va a cambiar porque su mente no la cambia. Y aquí me está diciendo, cambien la manera de pensar. ¿Saben? Yo me fui hoy
con todo el honor de decir que le ganamos al campeón mundial, le ganamos 2-1. Colombia le ganó a Francia, ¿sí o no? Bueno, consuelo de muchos, consuelo de tontos. Pero le ganamos, ¿sí o no? Podemos decir, le ganamos recientemente al campeón mundial y le ganamos. ¿Saben qué tiene que hacer hoy el jugador colombiano? Seguir renovando su mente para llegar un día y que la final de un día domingo uno diga, wow, ¿cuál va a ser la final hoy? Colombia con... Tres, ¿sabe cómo se llama esto? La restauración trae un proceso de crecimiento. Tercer lugar, la transformación, en tercer lugar, trae un proceso de crecimiento. Y las personas que entendemos que estar en Cristo nos va a llevar a un nivel de estar creciendo todo el tiempo. Porque tú puedes haber nacido de nuevo y quedarte igual. Y la gente dice, no, no ha cambiado. O cambió un tiempo y después siguió siendo el mismo o peor. No, la Biblia no me habla de eso. Me habla de un proceso de crecimiento. En Colosenses 1, 9 al 10, Pablo le habla a la iglesia allá en Colosas y le dice lo siguiente. Así que desde que supimos que de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de frutos. Mientras tanto, irán ¿qué? Creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y ¿qué? Y más. Una relación de noviazgo, ¿cómo crece? Conociéndose. ¿Cómo crece una relación entre esposos? ¿Cómo crece una relación entre padres e hijos? Conociéndose. ¿Cómo crece una relación entre amigos? Conociéndose. En estos días hablaba con alguien que creía que alguien era su amigo. Y cuando ya lo fue conociendo me dijo, ay no, me toca sacarlo del llavero. No es mi amigo, no lo conocía tanto. Le dije, claro, porque el hecho, y uno a veces llama amigo a todo el mundo. Y por eso es que uno dice, ¿dónde conozco a mi amigo? En los tiempos difíciles. ¿Cierto? Entonces, Jesús en Lucas 2:52 crecía espiritualmente, crecía en su área mental, en su área física y social. Integralmente, nuestro crecimiento tiene que estar allí. Pero está basado, escúcheme, en que entendamos que el crecimiento va a venir de una forma especial por Él. Y ahí es donde tenemos que todos los días practicar y mirar que estemos creciendo. Porque en Cristo, si nosotros entendemos que vamos a crecer, va a ser algo importante. Nosotros estamos a la imagen de Cristo. ¿Quién es el que va a traer en un momento la transformación? Cristo. Él es el que la va a traer. Entonces, como es un proceso de crecimiento, necesitamos algo importante. En Primera de Crónicas 12:32, cuando yo conocí este versículo hace muchos años, me llamó mucho la atención, porque en Primera de Crónicas, dice el autor 12:32, dice que había una tribu de Israel que tenía una cosa que yo quisiera tenerla todo el tiempo. De la tribu de Isaacar había 200 jefes juntos con sus parientes. Todos, miren lo que dice, todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Eran entendidos en los tiempos. Alguien hace unos días me estaba Juan Manuel preguntando, pastor, ¿y usted cómo se da cuenta de esto y de aquello? Yo le decía, mira, yo contaba que hace unos años, bueno, eso hace unos añitos, cuando estaba de novio de mi esposa. Entonces, claro, ella apenas estaba conociendo del Señor también, aunque había nacido en un lugar que hasta ahora estaba conociendo. Entonces las Biblias tienen a la parte de abajo una concordancia, pero eso no lo sabía ella. Entonces ella llegaba y me decía,
oye, que el versículo tal, yo le decía, espérate, ya te voy a decir a ver a dónde va ese versículo. Yo así decía, aquí dice Génesis, vamos a Génesis, tal, tal, tal. Ella no sabía que estaba debajo. Y ella me decía, uy, ¿cómo sabe? Yo iba a Génesis y entonces y ahí abajo estaba la concordancia, abajo, en la última. Y le decían, vamos a Isaías. Uy, ¿tú cómo sabes? ¿Cómo te gallo? Sí. Pero ¿saben qué era eso? Mentiras. Era una sabiduría y un conocimiento como falso. Y saben que Dios no quiere que nosotros tengamos un conocimiento de esa manera. Me dice que tenga, entonces en cuarto lugar, la restauración. Escúcheme, me has entendido en los tiempos. Cuando tú te dejas restaurar, mira, la restauración me has entendido en los tiempos. O sea que tú te vuelves, ¿qué? Más sabio. Y te voy a decir qué es la sabiduría. En el Salmo 90:12, el salmista le pide al Señor, en una oración le dice, mire lo que le pide, enséñame a entender la brevedad de la vida para que crezcamos ¿en dónde? En sabiduría. Claro, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros todo el tiempo? Sabiduría. ¿Y saben qué es la sabiduría? 4 cosas. No era como acá, que la concordancia estaba abajo. Sabiduría número 1 es en el contexto. Tú debes mirar siempre el cuadro completo. Cuando a ti te cuenten o te traigan un chisme o una calumnia, algo, siempre coge a la otra persona y pregúntale. Porque generalmente uno juzga ya con el que le trajo la primera situación. Y uno no mira el contexto. Eso es sabio. Miras todo el entorno, miras todo lo que está pasando. ¿Saben? Hoy mi esposa me decía, debimos haberse hecho una sola reunión a las 8 porque la gente no vino. Claro, porque el partido de fútbol era todo un versus reunión, versus partido. Y con que estuvo bien bueno. Yo los veía, lo vimos aquí en la iglesia, había arriba y abajo, y ahí hubo sus fans ahí. Pero le decía a mi esposa, no, dejémoslo a las 12. Miremos a ver, probemos, pero sabemos que si yo lo pongo a las 10, a las 11, no hubieran venido. Si no vinieron a las 12 menos, hubiera sido a las 11. Es sabio. Porque algunos no puede uno decir, nadie va a ver el partido, nadie lo va a hacer. Es mentiras. Ustedes saben cómo es el colombiano. Al colombiano le fascina el fútbol. ¿Sí? Ahora, estar viviendo, entonces, como dice aquí, entonces número 2, ¿qué nos da la sabiduría? La experiencia de la vida. Saben que culturas como las nuestras no, por ejemplo, a los viejitos, a la gente ya de 90 años o 80 años, ya lo vemos viejo, pero tiene todo un cúmulo de experiencias. En Oriente, en el lejano Oriente, China, Japón, todos esos países, saben que aprecian a la gente ya anciana, porque ven la experiencia. Entonces la experiencia, ¿qué nos da? Sabiduría. Por eso no despreciemos muchas veces el consejo de los padres, eso dice la Biblia. No, aunque ellos se han equivocado en medio de sus equivocaciones, tienen experiencias que nos pueden ayudar. Y en tercer lugar está el conocimiento. Y el conocimiento es lo que yo ya adquiero, lo que en un momento adquiero a través de un colegio, una universidad, conocimiento aún empírico. Pero eso me da entonces sabiduría. Y en cuarto lugar, la más importante, la sabiduría de Dios. Esa revelación divina. Esas 4 cosas te hacen que tú actúes en sabiduría. Por eso a veces, cuando uno no actúa en sabiduría, ¿sabe qué pasa? Actúa como alguien me decía aquí esta mañana, como un tonto. No, la Biblia sabe qué dice, como un estúpido. Es duro. Pero eso lo dice algunas versiones hablan. Entonces, por ejemplo, uno dice, ay, cuando se enamoró y tontamente se enamoró y lo engañaron, dijo, me enamoré como, no dice tontamente, sino estúpido, fui un estúpido, fui una estúpida, yo no debía haber hecho eso. Yo no debía haber hecho ese negocio, fui un estúpido, una estúpida. Yo no debía haber hecho eso. ¿Saben por qué? Porque no hubo ¿qué? Sabiduría. Entonces, cuando hay restauración y volvemos, Dios llenó el corazón de Adán y Adán perdió en un momento dado esa sabiduría, la perdió también.
Y a veces no necesitamos tener muchos años para ser sabios. No tenemos experiencia, demasiada experiencia. ¿Saben? Hoy en el partido, ¿quién tenía más experiencia de los dos equipos? Croacia. Son más viejos. Véanlo y verá. En cambio, Francia tiene un equipo todavía muy joven, pero es que tienen una ventaja. Son experimentados también, pero es más experimentado Croacia. Son más viejos, claro, no es que ya Modric, todos esos son jugadores ya de años. Ya tienen casi 30 años, escúchenme. En cambio, los jugadores de Francia son más jóvenes, pero seguramente tienen, de una manera u otra, también experiencia. Estar alineados a la voluntad de Dios nos da sabiduría. ¿Saben qué es estar alineados? Es como cuando tú vas y pides alineación de las 4 ruedas, pero especialmente de las 2 que tienen tracción. Y entonces, ¿qué necesitan? Y las máquinas hoy en día están mostrando si hay grados donde la máquina no esté alineada. Por eso debemos tener la disposición en el corazón de que Dios nos restaure. Y la primera restauración es recibir a Jesús, nacer de nuevo. Si no, no va a funcionar nada. Por eso preguntaba al principio de la reunión, ¿quién le daría a una niña de 5 o 6 años su carro para que lo maneje? Yo sé que ninguno. O el que se lo dé estaría loco, no sería sabio. Entonces Dios dice, ¿quieren restitución? Tienen que primero tener la base del perdón. Segundo, deben ser restaurados para que venga la restitución. Si no, la acaba. Miren esto. ¿Qué es restitución? Veamos qué es restitución. Seguimos allí. ¿Qué es restitución? Dice, restitución es el resultado de un proceso de regresar algo a su dueño original. Es el resultado de regresar. Entonces, ahí en Joel 2:25, Dios nos está diciendo ahí a través del profeta que Él quiere restituir, devolver. Porque dice que es devolver a su dueño original algo. El Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamonte, la langosta y la oruga. Déjenme decirles, en Reina Valera está en otro orden, pero déjenme decirles qué significa estas 4 etapas. La oruga solamente se come el borde de las hojas de un árbol. En la faceta siguiente, el saltón, que viene siendo el saltamonte, entonces, ¿qué se puede llevar? O es un grillito que se come la hoja y el tallo. Pero luego el revoltón viene y ¿sabe qué hace? Se come las ramas tiernas y todos los retoños. Y por último viene la langosta y se come todas las ramas y la corteza y hace caer el árbol para que muera lentamente. Si tú lo pones ya, porque esto está en un sentido figurado, ¿cierto? No es literal, pero espiritualmente es cuando desde que somos gestados vienen cosas que se han cortado, no se nos han sido dados, nos han sido quitadas. Entonces Él dice, devolveré. La Biblia me dice en Colosenses 1:20, ¿quién me devuelve esto? Por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Por medio de Él, por medio de Cristo, si quieres colocarle ahí. Reconciliar en un momento dado es entrar en una etapa de que las cosas vuelven a la unidad normal. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Sexto, Cristo es quien restituye. ¿Y qué me restituye? ¿Qué me devuelve? Cristo es el que restituye. Él murió por mí. Él dio su sangre por mí. Pero saben, aquí viene una situación que quiero llevarlos. Los que conocen la historia del hijo pródigo, cuando salió de su casa le dijo, Padre, dame toda la herencia.
y dice que se la malgastó con prostitutas, con trago, bueno, si fuera en este tiempo con drogas, con pornografía, todo lo que ustedes quieran. Pero él regresa y lo primero que hace es pedir que perdón. Entonces el padre le dice, bueno, entonces a la casa. Pero pregunto, al otro día él le diría, listo, ¿estás listo para que te dé otra? Te voy a dar otra fortuna. ¿Creen que lo haría el padre? ¿Por qué? Él podría estar en condiciones de dárselas, pero le dijo, primero tienes que ser, ¿qué? Restaurado. ¿Saben qué es restauración? Estar preparado para la restitución. Muchos de nosotros en varias de las áreas no estamos, escúcheme, no estamos todavía preparados para recibir. Se los voy a poner un ejemplo. Cuando un hombre viene y por ejemplo ha sido infiel, ha golpeado a su esposa y se separa, y viene él y le pide perdón, pero ella le dice, ¿sabes qué? Yo sé que me pides perdón, pero primero cambia y ahí sí te doy la oportunidad que vuelvas. Pasa con un padre que le dice a su hijo, listo, vas a volver a casa, pero tus derechos todavía no te los voy a devolver hasta que me demuestres que cambies. El periodo de la restauración es un periodo de prueba que Él me da a mí para entender que estoy listo para ¿qué? Ser restituido. Esto es tremendo lo que estoy hablando, porque es una verdad bíblica, porque así pasó con el hijo pródigo. Yo no creo que al otro día le dijo, listo, ¿cuánto le giro un cheque? No, le dijo, espérese, venga, ponemos las cosas en orden y ahí sí hablamos. Cristo restituye. ¿Qué me restituye como persona, como hijo, como esposo, como padre, como esposa, como suegro, como yerno, como nuera, como abuelo, como empleado, como jefe, como empresario, como profesional, como ciudadano? ¿En dónde me puede devolver? Me devuelve mi reputación, mi autoridad, mi salud espiritual, mi salud física, mi relación con Dios, mi relación con otros, mis finanzas, mi vida ministerial. Él me devuelve. Pero quiero detenerme en este paso número 7 también. Cuando Jesús cuenta la historia, bueno, más que la historia, Lucas cuenta la historia de alguien que estuvo con Jesús. Y Jesús le dice a Zaqueo, Zaqueo era alguien que estaba allí, era un recaudador de impuestos, y Jesús lo llamó, aceptó a Jesús. Y entonces Jesús le dice, mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor de Jesús y le dijo, Señor, daré mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Séptimo, debo restituir a otros. Este punto es duro, porque generalmente, ¿qué espero que me pase a mí? Que otros me restituyan, que otros vengan y me pidan perdón, que otros me devuelvan. No, perdóname, hermosa iglesia, yo también tengo que restituir. Hace un tiempo, alguien entró acá y se encontró con alguien que le iba a robar su apartamento. Imagínense, se encontraron aquí. Y él vino y me dijo, pastor, eran 2 mujeres, quiero pedir perdón, porque yo ahora que acepté a Cristo, yo quería tumbarle el apartamento a esta señora donde yo vivo, perdóneme. Y esta señora me odia. Yo voy a restituir. Imagínense aquí mismo en la iglesia. Otra vez me pasó con un líder acá, que me dijo, pastor, hoy va a venir el hermano de una persona que se congrega aquí. Y con mi papá, antes de ser cristiano, yo lo estafé. Quiero ponerlo al tanto, porque esa persona cuando me vea, ¿qué va a hacer? Quererme matar. Ven. Tú necesitas restaurar a alguien. Piénsalo. Yo tengo la autoridad de hacerlo porque yo lo he hecho. Yo tuve aquí que restituir a alguien un día que le hablé muy fuerte. Era una socia de una compañía que fundamos, una entidad. Y claro, me sacó, como decimos aquí en Colombia, la chuleta, y le dije hasta de que se iba a morir. Yo tenía razón por lo que estaba pasando, pero no era la forma, no era el momento.
Y tuve que aquí delante de la iglesia como pastor pedirle perdón. Y decirle: mira, delante de la iglesia voy a pedirte perdón, porque quiero restaurar tu nombre. Y segundo, con 2 hermanos a los cuales me quitaron por 1 año su saludo, su relación. Yo no era culpable, pero tuve que ir. Y yo he contado esto varias veces. Cuando el Señor me dijo: ve y le pides perdón a ellos. No, pero ¿por qué? Ellos son los que me tienen que restaurar. Bueno, tal vez tengas que restaurar a tu padre, tengas que restaurar a tu hermano, tengas que restaurar a tu amigo, tengas que restaurar a tu amiga, tengas que restaurar, y así tú mismo te han hecho daño. En ese tiempo, claro, yo me hice un daño. Y cuando yo les pedí perdón, yo de por dentro decía: pero Señor, ellos son los que tienen que restaurarme, restituirme. No, Dios me dijo: a través de dar ese paso, tú vas a restituirlos. Eso fue hace unos buenos años, pero fue algo muy lindo. Y eso fue lo que decía Zaqueo. Y Zaqueo pidió perdón primero a Dios, entregó su vida y después sintió que debía también restituir a otros. Tal vez de niño robaste algo, quitaste. Saben que en estos días alguien me estaba diciendo: fui al polígrafo y me dijeron: ¿usted ha robado alguna vez? Yo robé, por ejemplo. Yo robé como 3 veces. No, yo nunca he robado. Bueno, el carrito que te lo llevaste. Y me acuerdo de alguien que un día dijo: yo me robé el carro de mi amigo cuando tenía como 5 años y me lo guardé y me lo llevé para la casa. Y después de cuando tenía 40 años, escuchó una vez una predicación y fue y le dijo al amigo, lo consiguió por allá donde pudo, y le dijo: mira, quiero confesarte que yo cuando tenía 5 años te robé un carrito que me gustó. Bueno, pero no tenías que perder el tiempo aquí. Eso fue hace ya más de 35 años. Sí, pero quiero restituirte. Y fue y le consiguió un carrito medio parecido y se lo dio. Imagínense, este hombre lloró. Esa es la restitución. Tienes que restituir a alguien que le levantaste tus calumnias, chismes. A alguien que en un momento, a tu papá, a tu mamá, tu suegro, tu suegra, no sé, a tu jefe, a tu subordinado, como empleado. Dice en Isaías 58:12. Terminamos con esto. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Wow, eso eres tú. En sexto lugar, soy restaurado y restituido para extender el reino de Dios. O sea, tú has sido llamado ¿para qué? Para que tú restituyas, para que tú restaures. En tu profesión, en lo que tú haces. Hoy quiero preguntarte, con lo que haces, por ejemplo, un médico que hace una promesa que un día va a ayudar a otros, pero con tu profesión tú restauras a otros o los maltratas. ¿Sabes? Cuando venía Clarita un domingo, me dijo llorando, no querían atender a mi amiga que entró en un cuadro impresionante. Creo que era no sé si era diabetes o algo parecido, no sé. Me dijo: estos médicos terribles no la querían atender, y yo siendo una médica, y les decía: no sean inhumanos, por favor. No es porque la EPS no, el Estado no responda, es por los mismos médicos que no querían hacer. Y me dijo: tremendo. Aquí hay muchos que tienen su vocación o su profesión. ¿Qué han hecho por medio de esa profesión? Han restaurado. Ahora que están las redes tienen que ser un medio, como las estemos manejando. ¿Sabes? Estaba pidiendo un asesoramiento a varios aquí, a unas personas que nos asesoren. ¿Cómo vamos a manejar nuestras redes? Porque las redes bendicen o maldicen. ¿Se han dado cuenta? Por el teléfono tú puedes bendecir o maldecir. Puedes restaurar o puedes
final de la reunión él se acercó y lloró y me dijo: pastor, gracias. No pude venir el domingo pasado, pero vi la predicación de la base del perdón y luego entendí lo que significa la restauración y la restitución. Y claro, hoy podemos decirle: Señor, necesito que restaures mi economía, que restaures esto. Pero Dios te pregunta: ¿estás preparado realmente? ¿Estás preparado? Ayudar a otros a recuperarse, a levantarse, es darles el evangelio completo para que lleguen al perdón y sean transformados, para que reciban la restauración y la restitución. Si deseas escuchar este u otros mensajes, síguenos a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.